el ejército me entrenaron para identificar amenazas humanas, para responder al fuego enemigo y obedecer órdenes sin hacer preguntas. Pero nadie me preparó para la noche en la que algo que no era humano pronunció mi nombre, mi rango, y describió con exactitud el lugar donde estaba de guardia, antes de que yo supiera que no estaba solo. Bienvenidos a El Último Relato. Aquí no venimos a asustarte, venimos a recordarte. Era la noche del 3 de enero de 2016, cuando nos asignaron una misión que, en principio, parecía rutinaria. Era el tipo de operación que, si te preguntaban al final del día, dirías que no pasó nada fuera de lo común. Pero por alguna razón, esa noche nunca la olvidé. Mi nombre es Iván, y aunque soy cabo, lo que viví aquella noche no tiene rango que lo clasifique. Fue algo más allá de cualquier entrenamiento. Aquel día, el cabo Morales nos reunió a todos en la base a las 20:00 horas, como siempre. Él era un hombre de unos 45 años, serio y profesional, pero con un aire de agotamiento que parecía arrastrarlo desde hacía meses. Nos miró a todos con la misma expresión de siempre, sin emoción, como si no se le moviera ni un músculo. «Tenemos una patrulla para hoy», dijo, cerca del viejo pueblo de la sierra. Está vacío desde hace más de 10 años, pero vamos a hacer un chequeo de rutina. Nadie entra ni sale de ese pueblo sin que nosotros lo sepamos. Yo había sido asignado al equipo por mi experiencia en la montaña, junto a Soto, el soldado más veterano del grupo, y Ramírez, un chico de 20 años que apenas llevaba un par de meses con nosotros. También estaba Castillo, un hombre callado que nunca hablaba mucho, pero cuando lo hacía era para dar órdenes, y Morales, claro. Lo de siempre, o eso pensábamos. El pueblo estaba a unas 3 horas de distancia, por lo que comenzamos el recorrido en un vehículo militar blindado. Pero a medida que nos adentrábamos en la sierra, el silencio se apoderaba de todo. No había radio, ni se escuchaba el ruido habitual de la selva. Algo raro se sentía en el aire. Ramírez, el más joven, parecía especialmente nervioso. «Cabo, ¿por qué un pueblo abandonado? ¿No hay riesgo de que haya algo ahí?», preguntó casi en un susurro. Morales no le prestó mucha atención. «No te preocupes, Ramírez, es solo una formalidad. No hay nada que temer, solo es la rutina. Ustedes tranquilos». Lo que no nos dijo es que la ruta para llegar al pueblo era diferente a cualquier otra que hubiésemos tomado antes. Nos adentramos en un terreno más agreste de lo que habíamos anticipado. La niebla comenzó a rodearnos, lo que hizo que todo se viera aún más sombrío y opresivo. Al principio no lo noté, pero pronto empecé a darme cuenta de las primeras cosas extrañas. Primero fue el silencio, un silencio absoluto que no era natural. En la sierra, por lo general, el viento sopla entre los árboles, o al menos se oye el crujir de las hojas secas bajo las botas, pero esa noche no había ningún sonido, como si toda la naturaleza estuviera esperando algo. Entonces fue Soto quien lo mencionó en voz baja. Notaron que los pájaros dejaron de cantar. Se oye raro aquí. Yo asentí, aunque no quise hablar de ello. Me parecía una paranoia, pero algo en el aire me hizo sentir incómodo. Cuando llegamos al pueblo, la primera impresión fue la de siempre. Casas abandonadas, techos colapsados, pero no era eso lo que me inquietaba. A pesar de que la noche estaba cerrada, había algo en el lugar que no terminaba de encajar, como si estuviéramos observando algo que nunca debimos ver. Nos bajamos del vehículo y, por primera vez, escuchamos un sonido. No era el sonido de la naturaleza, era el ruido de una radio, de una frecuencia estática que se colaba entre la niebla. «¿Qué es eso?», murmuró Ramírez mirando a todos los demás. A nadie le hacía falta decirlo en voz alta. Todos lo habíamos escuchado.
Era la misma sensación que se tiene cuando alguien camina detrás de ti sin hacer ruido, pero sabes que está allí. Morales nos miró y no dijo nada. No era su estilo. A Soto le vi tensarse, aunque trató de disimularlo. «Vamos a revisar el perímetro», ordenó el cabo, como si todo estuviera bajo control. Pero yo no me sentía tranquilo. Algo no estaba bien. Nos dividimos en dos grupos. Yo fui con Soto a la parte trasera de las casas, mientras Morales se quedó en el frente con Ramírez y Castillo. No hacía frío, pero había una brisa helada que parecía provenir de ninguna parte. Al caminar por el pueblo, nos encontramos con unas huellas extrañas en el suelo. Eran profundas, como si algo pesado hubiera pasado por allí, pero en la tierra no había señales de vida. «Esto no tiene sentido», dijo Soto, mirando las huellas. «¿Qué diablos pudo haber dejado esto?» Al principio pensé que podía ser algún animal grande, tal vez un puma, pero no era la misma clase de huella. Esta era mucho más grande, más profunda, como si alguien o algo estuviera caminando con una fuerza sobrenatural. Decidimos continuar, pero al llegar a una de las casas más deterioradas, escuchamos un ruido a lo lejos, algo que sonaba como un susurro. Aún recuerdo el escalofrío que recorrió mi espalda al oírlo, un susurro casi ininteligible. Pero lo que más me sorprendió fue que no venía de ninguno de nosotros, ni siquiera de la radio. Era una voz, pero no sabíamos de dónde. Soto se giró hacia mí y me susurró al oído. «¿Escuchaste eso?» Asentí sin decir palabra, pero en mi pecho ya sentía un peso pesado que no podía ignorar. Fue entonces cuando vimos algo que nunca olvidaremos. Desde una de las casas más alejadas apareció una sombra. No se veía bien, no era una persona ni un animal. Era más como una figura borrosa que se movía de forma errática. La luz de nuestras linternas no podía fijarse en ella, como si la sombra se desvaneciera con cada paso que dábamos. Soto la vio y en un movimiento rápido agarró mi brazo. «Iván, ¿qué demonios es eso?» La figura desapareció tan rápido como apareció, dejándonos una sensación de vacío en el aire. Nos reunimos con los demás y les contamos lo que habíamos visto, pero Morales, como siempre, se mantuvo firme. «No se dejen llevar por supersticiones. Es solo un juego de luces y sombras. Vamos a completar el recorrido y luego nos vamos». Pero esa fue la última vez que pensé que todo tenía explicación. Esa noche no terminó cuando el recorrido inicial acabó. En el ejército uno aprende rápido que las misiones no siempre terminan cuando se cumple el protocolo. A veces terminan cuando el cuerpo ya no aguanta más. Después de reunirnos otra vez en el centro del pueblo, Morales decidió que estableceríamos un punto fijo hasta el amanecer. Dijo que no tenía sentido movernos más, que el terreno no ofrecía visibilidad suficiente y que lo mejor era esperar la luz del día para retirarnos. Nadie discutió la orden, aunque todos sabíamos que ninguno quería quedarse ahí más tiempo del necesario. Nos acomodamos cerca de la antigua capilla del pueblo, una construcción pequeña, de muros gruesos y una cruz de metal oxidada clavada al frente. Castillo se ofreció a montar la primera guardia. Soto y yo revisamos radios y munición. Ramírez se sentó en una piedra con la espalda rígida, mirando hacia la oscuridad como si esperara que algo saliera de ella en cualquier momento. Morales permanecía de pie, observando el entorno sin decir palabra. Pero por primera vez desde que lo conocía, noté algo distinto en su forma de mirar. Ya no era vigilancia, era cálculo, como si estuviera tratando de entender algo que no encajaba. No pasó ni media hora cuando el primer radio se activó solo. No fue una interferencia común, ni estática prolongada. Fue un sonido corto, seco,
como si alguien hubiera presionado el botón y soltado enseguida. Todos volteamos al mismo tiempo. Castillo miró su equipo, lo apagó y lo volvió a encender. El radio permaneció en silencio durante unos segundos y luego volvió a hacerlo. Esta vez, junto al sonido, escuchamos algo más. Una respiración, lenta, pesada, demasiado cercana. ¿Quién transmite?, preguntó Morales con voz firme. No hubo respuesta, solo esa respiración, acompañada de un ruido vago, como si alguien estuviera arrastrando la lengua contra el paladar. Soto me miró sin decir nada. Ramírez se levantó de golpe, con el arma temblándole en las manos. Castillo apagó todos los radios de golpe, como si al hacerlo pudiera cortar lo que fuera que estaba entrando por ahí. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era un silencio cargado, denso, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Empecé a sentir una presión en los oídos, parecida a cuando uno sube rápido una montaña o entra a un túnel largo. Tragué saliva varias veces, intentando ignorarlo, pero no se iba. Las siguientes horas avanzaron lentas. Nadie hablaba. Nadie se sentaba del todo. Cada crujido del suelo nos hacía girar el arma. Y entonces comenzaron las voces. No vinieron de los radios, vinieron del pueblo. Al principio eran tan bajas que pensé que estaba imaginándolas. Murmullos sueltos, como palabras mal pronunciadas, como si alguien intentara hablar sin recordar cómo se hacía. Iván, escuché. No fue un grito, fue un susurro. Mi nombre. Dije mi nombre en voz baja, sin darme cuenta, como para comprobar que había sido real. Soto me miró de inmediato. ¿Qué pasa?, me preguntó. No supe qué decirle, porque no venía de ningún lado específico. No venía de adelante, ni de atrás, ni de los costados. Era como si el sonido se hubiera formado justo al lado de mi oído. Morales ordenó formar en semicírculo. Ramírez estaba pálido, respirando rápido. Castillo apretaba los dientes. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabíamos que ya no estábamos solos. Las huellas volvieron a aparecer cerca de la capilla. No eran las mismas de antes. Estas eran más claras, más profundas. Marcas de pies, pero demasiado largas, con los dedos mal definidos, como si el suelo no hubiera terminado de aceptar su forma. Soto se agachó a verlas. Pasó la mano cerca sin tocarlas. Esto no es reciente, dijo, pero tampoco es viejo. Esa frase se me quedó grabada. No es reciente, pero tampoco es viejo. No tenía sentido. Nada lo tenía. El radio volvió a encenderse, esta vez con claridad, sin estática, sin ruido previo. Una voz salió del altavoz, clara, firme, demasiado correcta. Ramírez. El muchacho levantó la cabeza de inmediato. Aquí, respondió por reflejo, antes de que cualquiera pudiera detenerlo. En ese instante, el aire cambió. No sé cómo explicarlo de otra forma. Fue como si la temperatura bajara de golpe, como si el pecho se cerrara. Morales gritó que nadie respondiera más, pero ya era tarde. Ramírez estaba paralizado, mirando hacia una de las calles del pueblo, con los ojos abiertos de más. «Me está llamando», dijo, casi llorando. «Dice que vaya». Seguimos su mirada, y entonces la vimos, no completa, no del todo, una silueta al fondo de la calle, inmóvil. No caminaba, no se movía, pero se sentía presente de una forma imposible de ignorar. La luz de las linternas no la tocaba bien, como si algo la absorbiera. No tenía rasgos claros, solo una forma alargada, demasiado alta, cubierta por algo que parecía tela, pero no se movía con el viento. Soto levantó el arma. Yo hice lo mismo. Nadie dio la orden, pero todos apuntamos. El silencio era absoluto. De pronto, la figura inclinó la cabeza, apenas un poco, como si estuviera observando a Ramírez con curiosidad. Y entonces
Entendí algo que me heló la sangre. No nos estaba mirando a todos, solo a él. Ramírez dio un paso al frente. Morales lo sujetó del chaleco. «No te muevas», le ordenó. «No escuches nada», pero Ramírez ya no parecía escucharnos. Tenía la mirada vidriosa, como si estuviera soñando despierto. Sus labios se movían sin emitir sonido. La figura avanzó un poco. No caminó. Se deslizó. El suelo no crujió. No levantó polvo. Simplemente estuvo más cerca. Sentí un mareo fuerte. Miré el reloj. Las manecillas no se movían. Pensé que estaba fallando, pero cuando miré el de Soto, estaba igual. El tiempo estaba detenido, o nosotros lo estábamos. La respiración se volvió difícil. Castillo comenzó a rezar en voz baja. Morales apretaba a Ramírez con fuerza, como si temiera que se deshiciera entre sus manos. La figura levantó lo que parecía un brazo. No apuntó. No señaló al azar. Señaló a Ramírez. En ese momento el radio explotó en ruido. Voces, muchas voces, todas superpuestas. Algunas decían nombres, otras rangos, otras simplemente reían. Ramírez gritó, y en ese grito supe que ya no estábamos lidiando con algo que pudiéramos enfrentar. No era un enemigo, no era una amenaza convencional, no era humano. Y por primera vez desde que me enlisté, dudé de todo mi entrenamiento, de todo lo que me habían enseñado, porque ninguna bala, ninguna orden, ninguna formación sirve cuando algo que no pertenece a este mundo decide fijarse en uno de los tuyos. Y esa noche ya había elegido. El grito de Ramírez no terminó cuando cerró la boca. Se quedó flotando en el aire, como si el sonido se hubiera quedado atrapado entre nosotros y esa cosa que lo señalaba. Nunca había escuchado un grito así. No fue de dolor físico, fue de comprensión, como si en ese segundo hubiera entendido algo que ningún ser humano debería entender y su mente se hubiera quebrado de golpe. Morales intentó arrastrarlo hacia atrás, pero Ramírez ya no ofrecía resistencia. Su cuerpo estaba rígido, los ojos abiertos de par en par, fijos en la figura. La radio seguía vomitando voces. Algunas parecían órdenes militares antiguas, otras eran llantos, otras rezos mal pronunciados. Castillo cayó de rodillas. Soto gritaba que abriéramos fuego, pero nadie disparó. No porque no quisiéramos, sino porque algo nos decía que no serviría de nada. La figura dio otro paso sin mover las piernas, y entonces Ramírez se levantó del suelo. No saltó, no se impulsó, simplemente se elevó. Sus botas se separaron de la tierra despacio, como si alguien lo estuviera levantando desde el pecho con una cuerda invisible. Morales lo soltó de inmediato, retrocediendo como si se hubiera quemado. Ramírez flotaba frente a nosotros, con los brazos colgando, la cabeza inclinada hacia atrás en un ángulo imposible. De su boca salía un sonido bajo, constante, como un motor viejo funcionando mal. «Ramírez», dije sin darme cuenta. Sus ojos se movieron hacia mí. No me miró como persona, me miró como lugar, como si yo fuera solo un punto más en el espacio. La figura levantó ambos brazos y el aire se volvió insoportable. Sentí que me apretaban el pecho desde adentro, que algo empujaba mis pensamientos contra el cráneo. Entonces Ramírez habló, pero no con su voz. Dijo nuestros nombres, uno por uno, con rangos, con precisión. Dijo el mío al final, y cuando lo hizo, sentí algo recorrerme la espalda, como dedos fríos contando vértebras. Soto disparó. El sonido del arma rompió todo. El impacto iluminó la calle por un segundo, y la figura desapareció. Ramírez cayó, no al suelo. Cayó hacia atrás, como si el espacio se hubiera abierto,
y su cuerpo se perdió en la oscuridad entre las casas. No escuchamos el golpe, no escuchamos nada, solo silencio. Un silencio tan absoluto que me zumbaban los oídos. Nadie se movió durante varios segundos. Luego Morales gritó retirada. No formación, no protocolo, retirada inmediata. Corrimos sin mirar atrás. Nadie habló, nadie preguntó por Ramírez. Sabíamos que no había nada que buscar. Cuando llegamos al vehículo, las radios estaban muertas. No apagadas, muertas. El motor tardó en arrancar. Ese segundo extra casi nos rompe. Cuando por fin avanzamos, vi por el retrovisor algo que no he podido borrar. La figura estaba de pie al borde del pueblo, inmóvil, observándonos irnos, como si supiera que eso no había terminado. El informe oficial dijo otra cosa: desorientación, condiciones climáticas adversas, estrés operativo. Ramírez fue declarado desertor. Morales firmó. Todos firmamos, no porque estuviéramos de acuerdo, sino porque entendimos el mensaje. Hay cosas que no se escriben, hay lugares que no existen en papel. A las 2 semanas me dieron licencia médica. Insomnio, dijeron. Ansiedad. Me recomendaron apagar radios por la noche, dormir con luz, evitar estímulos. No sirvió, porque el sonido volvió. No en equipos militares, en radios viejas, en relojes, en el silencio antes de dormir. A veces escucho mi nombre, otras veces escucho el de Ramírez. Sueño con el pueblo, sueño que regreso, que esta vez no hay misión, que voy solo, que la figura me espera. No se mueve, no necesita hacerlo, porque entendí algo después, algo que nadie me dijo pero que se me metió en la cabeza como una verdad enferma. No nos atacó, nos reconoció. Hace un año encontré un foro cerrado de exmilitares, historias similares, distintos países, distintas montañas, mismos detalles, radios, silencio, un señalado. Todos sobrevivieron, menos uno por misión, siempre uno. El lugar sigue activo, lo sé, porque anoche, sin tener ningún equipo cerca, mi radio, uno que guardé sin baterías, se encendió solo. No transmitió estática, transmitió respiración. Y debajo de esa respiración, algo sonrió. Dicen que todos tenemos un relato que preferimos olvidar. ¿Cuál es el tuyo? Déjalo en los comentarios. Quizás no seas el único que lo ha vivido. Suscríbete al canal para más relatos. Hasta la próxima.